estáis? ¿Bien? Tenéis que empezar a decir bien, ¿eh? Porque 4 días nos quitan la mascarilla y se os va a ver la cara. ¿Qué estáis? Así que tenéis que ir entrenando ya. Bueno, hoy somos pocos de cero, muchas visitas, con lo cual os agradecemos que vengáis a visitarnos porque sí, traéis un poco de ambiente. Semana Santa siempre es una fecha especial, ¿no? Pero antes que nada, antes de empezar, me gustaría haceros la gran pregunta. Como sabéis, siempre decimos en España que España es un país donde siempre están las dos Españas. Hay siempre gente de Barça, gente de Madrid, gente de pizza con piña, gente de pizza sin piña. Siempre hay gente en dos polos opuestos. Así que yo os voy a hacer la pregunta de la gran Semana Santa. ¿Cuántos sois de Torrijas y cuántos sois de Mona? ¿Cuántos sois de Torrijas? ¿Podéis levantar la mano? Torrijas en Semana Santa, ojo que estamos en Castilla y esto se nota, ¿eh? Vale, a ver, los del Levante. ¿Cuántos sois de Mona de Pascua? Somos minoría hoy, ¿eh? Lo siento. Bueno, los que habéis dicho Torrijas porque no habéis probado en vuestra vida una buena Mona de Pascua, que están riquísimos. Bueno, es verdad que Semana Santa es una fecha especial. No es una fecha especial porque aunque tú no seas cristiano o seas un cristiano de estos que dice, bueno, pues yo qué sé, Dios será alguien, pero no forma parte de mi día a día cotidiano, de repente, quieras o no, lo busques o no, te apetezca o no, España, las grandes ciudades, sobre todo algunas ciudades más que otras, se tiñen de un aroma a, pues, cristianismo o algo que se parece al cristianismo, al menos todo procesiones. Yo creo que aquellos que habéis venido a visitar Madrid igual lo habéis experimentado, y ya lo experimenté la semana pasada, es que casi a cada calle giras y hay una procesión y está la calle cortada, tienes que dar la vuelta y es como, parece el Comecocos Madrid en estos días, porque cada vez vas a un sitio y está todo cortado. Pero a veces nos olvidamos realmente la trascendencia que puede tener aquello que vemos como algo folclórico, algo tradicional, algo que se celebra en nuestro país desde que tenemos uso de razón. Y es que realmente entre lo que pasó ayer y lo que pasará mañana, hace 2000 años, hoy fue un día donde no había mucha celebración. Hoy fue un día que quizá aquellos que se cargaron a Jesús son los únicos que celebraban. Pero realmente nadie que se consideraba amigo de Jesús celebró este día. En su mente resonaban las palabras de Jesús, pero a su vez las preguntas de ¿realmente Jesús era Dios? ¿Realmente Jesús es importante? Y en esta serie que hoy acabamos, es la serie sobre si creer en Dios tiene sentido en el siglo XXI, me gustaría que habláramos un poco de esto, porque creo que en el siglo XXI vivimos un cristianismo que muchas veces se ha alejado de lo personal, se ha alejado de esa relación que tenían esos que llegaron a considerarse y a llamarse a sí mismos amigos de Jesús, y muchas veces podríamos llamar que se ha institucionalizado, que se ha convertido en algo cultural, que realmente muchos, incluso aquellos que nos llamamos cristianos, pensamos más en eso que llamamos iglesia, que realmente en Jesús de Nazaret, esa persona que vino con nosotros. Y por eso me gustaría hablar de un hecho súper especial, porque realmente la idea que me gustaría transmitirte hoy es que siempre has oído, yo siempre he escuchado que en tu vida la cosa no es cómo empieza, sino cómo acaba. Yo creo que esta es una frase típica de autoayuda para decirte que si lo estás haciendo pésimamente, algún día mejorará. A veces no pasa esto, a veces la cosa empieza mal y acaba peor. Pero es una frase que habéis escuchado varias veces, ¿verdad? Aunque esto no es cómo empieza, aunque las cosas vayan mal, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, ¿vale? Esto, a no ser que seas del Madrid, por ejemplo, pues tu equipo de fútbol, si empieza perdiendo, probablemente acabe perdiendo. Pero hoy me gustaría transmitirte algo diferente. Y es que con Jesús no se aplica esta frase. Con Jesús no importa cómo empieza, sino cómo acaba. Porque Jesús, la manera en la que su vida acabó, es la manera en la que su vida empezó. O al menos su ministerio. Y por eso me gustaría que leyeras conmigo Mateo 27:40. Es el primer texto que tengo para ti hoy. Mateo 27:40, sabes que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son 4 personas que escriben acerca de la vida de Jesús desde perspectivas diferentes. Algunos lo conocieron en persona, otros no lo conocieron. Esto es muy español, ¿no? Nos gusta hablar de lo que vemos y de lo que no vemos, lo que no conocemos, sobre todo lo que no conocemos. Nos gusta hablar mucho, criticar mucho. El caso es que ellos no lo hicieron desde la perspectiva negativa, sino fueron personas que vieron a Jesús o personas que escribieron basadas en personas que habían escuchado a Jesús. Y cada una tiene una intención. No es porque haya 4 evangelios y los 4 cuenten cosas diferentes. Algunos pueden diferir un poco, pero sobre todo cada autor consideró
que necesitaba escribirse los hechos de Jesús desde una perspectiva diferente porque su intención era diferente. Y esto es súper especial. Porque lo que nos indica esto, que en la Biblia haya 4 evangelios, significa que hay demasiado que resaltar de Jesús, demasiado que recordar. Y a veces en las iglesias, sobre todo en las iglesias / instituciones, lo voy a utilizar mucho, en las iglesias / instituciones, nos gusta transmitir la idea de un único Dios. Solo es este Dios. Pero las personas somos diferentes, Dios es el mismo, pero las personas somos diferentes y resaltamos matices diferentes de Dios. No quiere decir que Dios sea diferente, quiere decir que a mí me interpelan algunos aspectos de Dios más que a otras personas. Mateo 27:40, que lleva aquí un rato proyectado y no lo leo, dice diciendo, aquí es el contexto, te explico el contexto, Jesús estaba en la cruz y fíjate lo que le dicen, diciendo tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y aquí viene la frase clave, la frase de hoy. Esta es la frase. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Alguna vez te han chuleado eso? Muchas, ¿no? Si tienes lo que hay que tener, o si realmente tú sabes, enseguida, pues, los españoles somos muy de, pues claro, ¿qué pasa? Al menos los valencianos, no sé el resto de España, los valencianos. A Jesús le están diciendo si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien duda de quién eres o de lo que sabes hacer? Si eres el Hijo de Dios. ¿Tú te das cuenta de lo que significa esta frase? Porque quizá hemos nacido, como he dicho, hemos nacido en un país que es teóricamente cristiano y algunos hemos nacido en familias practicantes en iglesias cristianas, algunos hemos nacido en esta iglesia y realmente Jesús es algo que nos ha acompañado toda la vida, pero hay gente que no. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones tiene para ti? ¿Cómo conocer al Dios de verdad? ¿Cómo conocer al Dios que es el Hijo de Dios? ¿Cómo llegar de la tradición, de la cultura, del folclore, a llegar a conocer a Jesús real? Y me gustaría ahora hacer como un flashback, ¿vale? Esto es el final de la vida de Jesús. Y la gente le dice, si tú eres el Hijo de Dios, muéstralo, campeón. Baja de la cruz, ¿no? Tú que derribabas el templo y lo reconstruías en 3 días. Tú que sanabas a la gente. Tú que hacías milagros. ¿No eres el Hijo de Dios? Baja de la cruz, campeón. ¿Cómo actúas tú ante las provocaciones? ¿Y cómo actúa Dios? Porque a veces hacemos a Dios muy nosotros. Y nos hacemos poco nosotros a Dios. Y para ello te voy a leer un texto que es un poco más largo, son 11 versículos, y es un texto muy conocido. Se ha utilizado mucho también por la tradición, por la cultura, por el folclore, pero a mí me gustaría utilizarlo como base a lo que me gustaría proponerte para reflexionar hoy. Espérate que estoy trastocando la imagen. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estamos en Mateo 4, del 1 al 11. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo la famosa frase, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Continúa. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Yo creo que esta historia te la sabes de memoria, incluso se ha utilizado muchas veces y yo creo que en Semana Santa también la puedes escuchar muchas veces en muchos lugares. Y me encanta porque dependiendo de la imagen, la visión que tú tienes de Dios, entiendes la Biblia de una manera. Esto es inevitable. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para leer la Biblia y no aportar a la Biblia tu visión y tu comprensión de quién es Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Aquí aparecen 2 veces la misma frase. Mateo utiliza solo 3 veces esta frase. Si eres Hijo de Dios. Las 3 en el mismo contexto.
para dudar de la identidad de Jesús. Una es la gente en su crucifixión. Dos es Satanás cuando intenta provocar a Jesús para que reaccione de una manera o que actúe de un modo en el que Jesús no quiere actuar. ¿Cuál es tu visión de Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Es un ente abstracto, alguien del pasado, alguien que tus papás te han transmitido a lo largo de toda tu vida y es alguien como que, bueno, sí, Dios está ahí, lejano, pero que no interactúa en tu vida, que no es real, que no forma parte de tu día a día? ¿Quién es Jesús para ti? Para Satanás Jesús es alguien importante y por eso busca provocarte. Y te puede parecer extraña esta historia porque es verdad que es el comienzo prácticamente de la actividad de Jesús. Jesús comienza, se bautiza, ¿vale? Esto nos lo cuenta la Biblia, se bautiza, y viene Juan, lo bautiza, lo mete en el agua, lo saca del agua, y Jesús comienza, después de este episodio, comienza a hacer todo lo que sabemos acerca de la vida de Jesús. Y justo antes de ese comienzo, Satanás ya le va buscando las cosquillas. Si eres hijo de Dios. Jesús está demacrado. Solo me gustaría que a veces es bueno imaginar cómo fue la historia en realidad. Tú imagínate Jesús después de estar 40 años en el desierto. Hoy piensas en el desierto y piensas en Dubái, un pedazo de ciudad en medio del desierto. Pero cuando tú piensas en el desierto bíblico, no había nada prácticamente. Jesús está 40 días sin comer, 40 días solo, donde miles de preguntas vendrían a su cabeza, miles de dudas. Jesús estaba intentando prepararse para los 3 años y medio que iba a estar desarrollando el propósito para el cual había venido. 40 días en los que él estaba seguramente demacrado, desfallecido. ¿Habéis estado algún día sin comer? Pues imagina 40. 40 días. Él estaba en una situación muy delicada y Satanás viene a buscarle cuando más débil está. ¿Recordáis cuando el otro día Will Smith le hizo esto a Chris Rock, ¿no? ¿Recordáis lo que dijo él después? Que Denzel Washington le había dicho: cuando mejor estás, más o menos, cuando mejor estás en tu vida, cuando más alto estás, es cuando el diablo o los demonios vienen a por ti para buscarte las cosquillas. Es una traducción un poco al español. Pero creo que Satanás no solo te busca cuando más alto estás, creo que Satanás te busca en la hora más oscura. Y me gustaría demostrarte que lo que Satanás está haciendo es mostrarse como amigo. Satanás se acerca a Jesús como si estuviera preocupado por el estado de salud de Jesús. Está diciendo: Jesús, estás mal, tienes hambre, estás demacrado. Y las preguntas que Jesús escucha, lo que Satanás le está intentando transmitir a Jesús es que Dios no es razonable. ¿Cómo Dios puede permitir que estés 40 días en el desierto? ¿Es este el plan de Dios? ¿Es matarte de hambre lo que Dios quiere? ¿Es que sufras? Satanás está planteando un Dios que no es razonable, un Dios que disfruta con la catástrofe de sus semejantes, incluido su Hijo Jesús. Básicamente lo que Satanás está diciendo es: Dios te ha abandonado. Ese es el pensamiento que Satanás quiere que nosotros tengamos en mente, que Dios no le importamos, que Dios nos abandona, que Dios cuando nos pasa algo malo no le importa, que Dios incluso puede hasta disfrutar de cuando nosotros lo estamos pasando mal. ¿Recordáis que hace unos días estábamos hablando de Adán y Eva, de esta historia? Satanás utiliza la misma estrategia que utilizó con Adán y Eva y la utiliza con Jesús. Y ya sé por dónde vas, o por dónde quizás estás pensando. No es necesario ayunar 40 días, estás sin comer 40 días para obedecer. La religión no puede ser algo que sea sufrimiento y algo que sea demostración. Dios no nos puede pedir que para vencer las tentaciones nosotros estemos 40 días sin comer. Más que nada porque somos la sociedad donde no aguantamos ni 2 días de dieta como para aguantar 40 días sin comer. A mí me gustaría decirte que lo que Jesús está intentando transmitir es el propósito cuando responde a la primera tentación. Y muchas veces nosotros no tenemos propósito. Y déjame que sea sincero, porque nos pasa, no tenemos propósito. Y lo que Jesús está haciendo cuando vence esa primera tentación, ese primer: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, come, estás muerto de hambre. Dios te está manteniendo en esta situación, pero yo te propongo la solución. ¿No eres hijo de Dios? ¿No vas a hacer un montón de milagros? Convierte las piedras en pan y come. Básicamente lo que Jesús se le está diciendo a Satanás, sin decírselo claramente, es: yo tengo un propósito.
Mi ahora es una cosa, pero yo tengo un propósito. Y las decisiones que yo voy a tomar ahora están enfocadas en ese propósito. Lo único que mueve tu ahora de tu propósito es la actitud que tú vas a tener. Y ahí déjame que te diga que el enemigo de Dios, Satanás, es lo que muchas veces consigue de nosotros. Porque somos una sociedad que vivimos el ahora. Solo nos importa el ahora. El ahora quiero viajar, ahora quiero vivir, ahora quiero disfrutar, ahora quiero comer, ahora quiero... Nos movemos, nuestras decisiones no van encaminadas a una proyección de futuro, porque muchos de nosotros pensamos, ¿y qué pasa la mañana? ¿Otro Putin? ¿Otra pandemia? ¿Otra historia? ¿Y quién sabe qué pasa la mañana? Yo vivo hoy, el ahora, y mañana no me importa. Pero Jesús te está diciendo que lo más importante es que necesitas el propósito del futuro para incidir en el ahora. Y que lo único que cambia el ahora hacia ese propósito que tú tienes en tu vida es la actitud que tú tienes. Satanás va a intentar que desconfíes de Dios. Satanás va a intentar convencerte de que Dios es inútil. Es una idea inútil en el siglo XXI. Te va a intentar convencerte de que no sirve para nada, de que tú puedes vivir tu vida tranquilamente sin Dios. Y aparentemente es cierto. Pero curiosamente cuando vivimos sin Dios vivimos vacíos. Vivimos sin sentido. Sabiendo que algo dentro de nosotros nos transmite o nos grita, intentando despertar, sabiendo de que Dios tiene que ser real y tiene que ser real en mi vida. Satanás ataca la identidad de Jesús, pero también ataca el carácter de Dios. Si te fijas, la primera tentación lo llama a desconfiar de Dios. Desconfía de Dios. Este no puede ser el plan de Dios. El plan de Dios no puede ser traerte al desierto para morirte de hambre. La segunda tentación es un poco más fuerte, porque ayuda a Jesús a convencerse de que lo mejor es confiar en Jesús, en Dios, ciegamente. ¿Y os dais cuenta de que Satanás con dos tentaciones está describiendo el abanico de todos los cristianos? Los cristianos hay prácticamente dos tipos. Los que desconfían de Dios, que hoy les llamamos con un nombre, que es agnósticos o ateos en Europa. Aquellos que desconfían de Dios porque no es fiable, porque no es razonable. Y los que confían ciegamente en Dios. Aquellos fundamentalistas que creen en una religión que ha perdido la razón y que hacen cosas muy locas. Y si te fijas, también hay una escalada de intensidad. Satanás va poniendo cada vez más contra las cuerdas a Jesús. Y fíjate que también sucede literalmente en el texto. Satanás lo tienta en el desierto la primera, en lo alto del templo la segunda, y la tercera es en una montaña más alta. Te está reflejando que Satanás está metiendo toda la carne en el asador, que Satanás quiere que Jesús vaya por otro camino. Jesús tiene su propósito claro, sabe lo que tiene que decidir ahora, y Satanás está buscando que Jesús elija otro camino. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa. Caemos en ese puede haber otro camino, puede haber otra manera. Las dos primeras tentaciones están relacionadas con la relación entre Jesús y Dios. Esa es la estrategia de Satanás. Te aísla de Dios. Te hace pensar que Dios no existe, que Dios es malo, que Dios no es razonable. Y lo ha conseguido en el siglo XXI con nuestra sociedad. Ha conseguido que los demás pensemos que Dios no es un tipo en el que nos podemos fiar. Incluso cada vez más cristianos están dejando de lado a Dios porque se dan cuenta o piensan que Dios no es un tipo razonable y no es alguien en quien se pueda confiar. Pero la tercera es donde se le ve el plumero a Satanás. Y cuando estudias la Biblia, por eso yo sé que soy un pastor un poco pesado y os digo, hay que estudiar mucho la Biblia, porque es verdad. Cuando estudias la Biblia te das cuenta de que la tercera tentación no está funcionando, lo de minar la relación entre Jesús y Dios. Satanás se está dando cuenta de que algo no va bien, por eso está metiendo toda la carne en el asador. ¿Y sabéis lo que hace? Se le ve el plumero. Satanás acaba enfocando la tercera tentación en una lucha de poder entre Jesús y Satanás. Porque le dice, si tú lo subes a una montaña, le dice todos los reinos, toda la gloria, esto por lo que has venido. Todo esto es por lo que tú has venido. Fíjate lo que vas a pasar para conseguir todo esto. Si te ahoro, te arrodillas y me adoras, ya está. No luches más, no sufras. No es necesaria la sangre. Solo arrodíllate. Y ya está. Es una lucha entre Satanás y Jesús. Pero aquí es donde conocemos al verdadero Jesús. Porque mientras Satanás está intentando arrinconar a Jesús, está intentando hacerle caer, Jesús con su actitud, y la clave es la actitud, con su actitud,
está haciendo que Satanás se revele a sí mismo. Y aquí es donde conocemos al verdadero Jesús. Siempre nos han contado que Jesús tiene que tener una espada, tiene que cortar cabezas, y por eso los cruzados en la antigüedad pensaban que todo aquel que fuera cristiano había que cortarle la cabeza. Hoy en el siglo XXI somos menos violentos físicamente, igual verbalmente somos igual de violentos o más, y pensamos que todo aquel que no piense como yo hay que cortarle la cabeza verbalmente. Pero Jesús no es así. Jesús no confronta la mentira, no confronta la diferencia de opinión con la violencia. Y aquí es donde empezamos a descubrir a Jesús. Jesús confronta la violencia, la tentación y la diferencia de opinión desde el diálogo en donde yo te voy a llevar a un sitio donde tú vas a mostrar tus verdaderas intenciones. ¿Y sabéis cómo lo hace? Déjame que te lea un texto, ¿vale? Isaías, capítulo 14, versículos 13 al 14. Este está hablando de Satanás. Isaías está hablando de otras cosas, pero deja entrever que esta es la actitud de Satanás. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la actitud de Satanás. Satanás lo que ha querido siempre es ser como Dios. Satanás lo que quiere es lo que Jesús tiene. Satanás en realidad tiene envidia de Dios. Y el principio de todos los males y de todas las envidias es el yo. Y si no, mira, hacemos una prueba. Vamos a poner el yo, que aquí está omitido, ¿vale? Vamos a poner el yo todas las veces que se puede colocar y Marta Reta no nos va a reñir por hacerlo mal gramaticalmente. ¿Vale? Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, yo subiré. Y yo seré semejante al Altísimo. Y sé que Marta ya me está mirando mal. ¿Te das cuenta de que todo va en torno a yo y yo? Y es curioso porque en el monte de la tentación, cuando Satanás echa toda la carne sobre el asador, cuando Satanás lleva a la montaña más alta a Jesús para diciendo: pues si tú no has caído con lo que cayó Adán y Eva, te voy a hacer caer con lo que yo caí. Y es el deseo de poder, el yo. Y resulta que la montaña de la tentación se convierte en la montaña de la revelación. Porque lo que Satanás le está pidiendo a Jesús es precisamente lo que Satanás es. Su deseo y ansia de poder. Y dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar, ¿verdad? Siempre mi abuela me lo decía: el tiempo pone a cada uno en su lugar. No estoy de acuerdo. El tiempo no pone a cada uno en su lugar. Creo que la actitud que tú tienes, prolongada en el tiempo, es lo que hace que cada uno quede en su lugar. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Jesús, con su actitud, está haciendo que Satanás quede en evidencia. Y aquí es donde ya empiezo a enfocarme hacia lo que realmente te quiero transmitir esta mañana. Si Jesús es el Hijo de Dios, si vivimos hacia afuera, si vamos volcados siempre en la última novedad externa, el último dispositivo electrónico que ha salido al mercado, el último efecto de Instagram, la última plataforma digital, red social, que me lleva a promocionarme más delante de esa gente desconocida que me va a retribuir un like, nos olvidamos cada vez más de nuestro mundo interior. Nos olvidamos cada vez más de que el ser humano tiene una dimensión espiritual y que necesita encontrarse consigo mismo. Estamos tan llenos de información, tan infoxicados, tan absorbidos por un consumismo desbordado, que nos olvidamos de nuestras propias convicciones. De que nuestras convicciones ya no se basan en lo que realmente creemos internamente, sino que se basan en aquello que nos dictan o que nos dicen que hay que pensar. No hay espacio para las grandes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez en tu vida que te hiciste una gran pregunta? ¿Qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Estas preguntas incluso son motivo de mofa en las redes sociales. Nos reímos incluso de que no tenemos futuro. Nos entretenemos con lo absurdo, con lo intrascendental, con lo nimio. No tenemos proyecto, no tenemos propósito muchas veces y nos hacemos cada vez más frágiles, cada vez más inconsistentes, cada vez más etéreos. Y Jesús te está gritando en silencio: es que no basta con estar entretenido, no basta con funcionar sin alma, no basta con vivir solo de pan. Pero ¿cómo hago eso? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo hago eso? Porque mucha gente hoy se hace la pregunta y cuando busca respuesta en Dios, ve el cristianismo y no ve a Dios. Y cuando ve el cristianismo y ve lo que los cristianos hemos hecho a lo largo de la historia y tristemente seguimos haciendo ahora, ve que los cristianos y el cristianismo lo único que busca es poder.
riquezas y fama. Desde la antigüedad hasta hoy. Y también escuchabais un día de refranes, pero también escuchabais, seguramente habéis escuchado una frase de: si quieres conocer a alguien, dale poder. Si tú quieres conocer a una persona, dale un poder. Y ahí se va a ver realmente quién es la persona. Y me lo aplico a Jesús. Si Jesús realmente es Dios, ¿cómo utiliza su poder? Y si Jesús es Dios, si Dios es como Jesús me lo muestra, es el amor hecho carne. Es el amor que no le eleva la voz. Es un ser que demuestra justicia muriendo en una cruz. Su modo de luchar contra la injusticia es ofreciendo su vida por aquellos que no la merecen. Si Dios demuestra su identidad en Jesús, me demuestra un Dios que huye del poder y no usa el poder para transmitir o para implementar su reino. Si Dios no demuestra su poder con violencia, si Jesús no demuestra su poder con violencia, es porque demuestra su poder con amor, con servicio a los demás. Por tanto, existe un cristianismo diferente al que quizá hayas conocido toda tu vida. Existe un cristianismo más allá de las procesiones. Existe un cristianismo más allá del postureo. Existe un cristianismo más allá de que cada fin de semana vengas a un sitio que llamas iglesia y hagas como que eres una persona buena. Existe un cristianismo más allá de eso, porque existe un cristianismo sincero, compasivo, centrado en las personas. Porque aquellos que creyeron de verdad que Jesús era el Hijo de Dios, no fue por su demostración de poder. Si te fijas, si lees la Biblia, te darás cuenta de que hubo mucha gente que siguió a Jesús cuando Jesús hacía la magia, que muchos dicen que hacía. Cuando Jesús convertía los peces, los multiplicaba los panes, cuando Jesús resucitaba muertos, cuando Jesús hacía todos los milagros que hacía, le seguía mucha gente. Pero cuando Jesús dejó de hacer eso, ¿cuántos le siguieron? Solo los de verdad. No eran muchos. Y esos que le siguieron hasta el final, no le siguieron por los milagros. Le siguieron porque lo conocieron de verdad. Porque les encantó cómo hablaba, cómo amaba, cómo miraba. No fue por el poder que demostró. Cuando Jesús dijo toda autoridad me es dada, no dijo toda autoridad me es dada para aplastar a los infieles. No dijo toda autoridad me es dada para crear una iglesia que domine el mundo. No dijo toda autoridad me es dada para que a vosotros los cristianos os creáis una élite y miréis por encima del hombro al resto de la humanidad. Dios dijo toda autoridad me es dada, esto lo estoy citando Mateo 28, 19. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Para hacer discípulos. ¿Sabes lo que significa discípulos, no? Para hacer amigos de Jesús. Los cristianos no estamos llamados a desarrollar poder. Y esto lo vemos hasta en la iglesia más absurda y más pequeña. A los seres humanos nos encanta el poder, aunque seamos 20, aunque seamos 5, nos encanta desarrollar el poder. El poder no está asociado al cristianismo, al menos no al cristianismo que Jesús ofrece. Por eso, ¿cuál es tu propósito? Si realmente aceptas que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo alimentas ese propósito? ¿Con la valoración de los demás? ¿Son esas valoraciones que los demás te dan los que deciden el método por el cual tú vas a llegar a tu propósito? Y acabo ya. La gran pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Sabéis? Había un autor que se llamaba Celso, filósofo griego, del siglo II. Celso escribió contra el cristianismo y escribió muy bien y os lo recomiendo. A ver, yo sé que digo filósofo griego y mucho cuesta decir, madre mía, qué tostón. Y seguramente, pues sí, yo te voy a decir que no, pero este autor dijo cosas muy fuertes contra el cristianismo y algunas tenían sentido desde su cosmovisión, desde su planteamiento de vida. Para Celso, que era griego, y pensad en toda la mitología griega, que eso, aunque sea solo por las pelis, incluso por Marvel os puede ayudar un poco, aunque solo sea por las pelis, algo os tiene que sonar. Celso pensaba desde su concepción de la mitología griega, me parece una aberración, absurdo, que Dios muera en una cruz. Dios no puede morir así, ya está. Le parecía inverosímil, le parecía absurdo que Dios, el Dios de los cristianos, tuviéramos el valor de llamarlo Dios. Y tiene razón. Esta semana he estado... A mí me gusta. Me gusta desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de la arquitectura, ver las catedrales de otros países también, pero de España me encanta porque son muy bonitas. Y ves cómo las diferencias de estilos cambian en las iglesias.
Ves que hay estilo gótico, estilo barroco, conforme iba cambiando los estilos, se iban construyendo diferentes partes de la catedral de manera diferente, algunas. Pero sobre todo me encanta cuando entras dentro, te sientas y ves las esculturas y los cuadros cómo van cambiando conforme va cambiando el estilo. Y te das cuenta que cada época ha tenido una visión de Jesús diferente. Y ellos lo plasmaron con lo que tenían. En los cuadros y las esculturas era el Netflix de hoy y el Instagram de hoy. Y la gente plasmaba a Jesús, a Dios, tal y como se lo imaginaba. Y me detuve en una escultura. Sabéis que en nuestras iglesias de España siempre es el típico Cristo crucificado, así como sufriendo. Si no sufre, no Dios. Pero esta escultura me fascinó. Porque era Jesús de bebé con su mamá María, sonrientes. Y Jesús estaba acariciando a su madre en la cara. Me doy cuenta que influye mucho la manera que tú tienes de acercarte a Dios. Si crees que es un Dios malo, si crees que es un Dios absurdo, tu fe será una fe vengativa, una fe violenta, una fe absurda. Si crees que es un Dios de amor, no puedes tener otra manera de creer que intentando mejorar el mundo a tu alrededor. No solo para ti, los tuyos, sino para todos los que te rodean, incluso para los que no te rodean. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Lo que yo opino? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo juzgo? O la respuesta de quién es Jesús la tengo que encontrar en Él. Cómo miraba, cómo se comportaba, cómo reaccionaba ante los problemas, cómo reaccionaba ante los ataques, a las provocaciones. Cómo se comportaba cuando todo el mundo le dejaba de lado, incluidos sus amigos. ¿Qué iglesia vamos a ser? ¿Qué tipo de iglesia vamos a ser? ¿Una iglesia para la que Jesús es un desconocido? ¿Una iglesia que busca el poder? ¿Que busca la política? ¿Que busca que unos crezcan por encima de otros? ¿Que admiremos más a unos que a otros? ¿Que pensemos que algunas cosas son más importantes que otras? ¿O queremos una iglesia donde coloquemos a Jesús en el centro y vivamos felices a pesar de los problemas? Siempre que una iglesia busca su propio interés, se aleja de Jesús. Siempre que una iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria, se aleja de Jesús. Siempre que la iglesia busca quedar bien antes que hacer el bien, se aleja de Dios. El reino de Dios no se impone con dolor, se ofrece con amor. Así que me gustaría que tuvieras un minuto mientras nuestro querido equipo sigue tocando la música. Me gustaría que tuvieras un minuto para que a solas pudieras reflexionar acerca de qué tipo de Jesús quieres creer. Yo no sé la relación que has tenido hasta ahora. Idas y venidas, o una relación intensa, o una relación distante con Jesús. Pero ahora es el momento en el que son días especiales. Hoy todo el mundo estaba reflexionando hace 2000 años. Estaba reflexionando con qué va a pasar. Y creo que es una pregunta que nos hacemos hoy en día también. ¿Qué va a pasar con nosotros? Me gustaría que pudieras utilizar este minuto para sincerarte contigo mismo, contigo misma, y puedas decidir quién va a ser para ti Jesús a partir de hoy. Porque mañana es día de fiesta. Jesús resucitó y no todo acaba en una cruz. Pero que Jesús pase de ser ese cuadro pintado, esa escultura en una cruz, a ser un Dios vivo que actúa en tu vida, depende de ti, no de Él, porque Él está deseando hacer. Así que me gustaría dejarte este minuto, regalarte este minuto, que hoy en día no es fácil que la gente te regale tiempo. Regalarte este minuto para que puedas pensar, para que puedas incluso hablarle a Él y decidir qué tipo de Jesús quieres en tu vida a partir de hoy.